Buenos días, estimados estudiantes del nivel 1. Bueno, les saluda el profesor Alejandro del curso de Biología para poder dar inicio con nuestra clase de esta semana, en el cual vamos a tocar la acción humana en el ecosistema. ¿Ya? Entonces vamos a dar inicio de una vez a nuestra clase del día de hoy, donde tendríamos que hacer referencia, pues, que lamentablemente el ser humano a lo largo del tiempo lo único que ha hecho pues es deteriorar los ecosistemas que nos rodean, ¿no? Por justamente todas estas actividades que desarrollamos, que vamos a ir conociendo poco a poco en el transcurso de la clase del día de hoy. A ver, empecemos entonces. Justamente el ser humano pues ha generado una transformación en los ecosistemas producto de la explotación que realiza de ellos. ¿Ya? A ver. Cuando hablamos de la explotación de estos ecosistemas, tendríamos que mencionar en este caso que esta explotación se realiza para poder obtener recursos naturales, ¿de acuerdo? ¿No? Por ejemplo, se hacen a través de lo que viene a ser la agricultura, en el cual se explotan los ecosistemas sometiéndolos a procesos de regresión. Muy bien, vamos a explicar esto. A ver, bueno, pues desde que el ser humano, desde la antigüedad, cuando descubrió la agricultura, ¿no? Pues fue algo ideal porque le permitió al ser humano ya no tener que estar trasladándose de un lugar a otro, sino que, bueno, pues en una determinada área podía inclusive sembrar sus alimentos, cosecharlos y justamente tenerlos ahí a su disposición. Pero con el transcurso del tiempo, ¿no? Pues esto se empezó a hacer de manera intensiva, al punto de que muchas veces todos estos cultivos que el hombre empezó justamente a sembrar, a cultivar y a cosechar, pues ahora ocupaban espacios que anteriormente eran ocupados por otro tipo de vegetación y por otro tipo de especies de seres vivos, insectos, animales, etcétera. Entonces, el, el ecosistema natural fue reemplazado por la agricultura que justamente desarrollaba el ser humano, ¿no? Pero poco a poco, como les iba diciendo, pues esto se empezó ya a agrandar y a ese proceso ya se le llama agricultura intensiva. Imagínense hoy en día, con tanta población en el mundo, somos más de 7.000 millones de seres humanos en nuestro planeta, la cantidad de alimentos que necesitamos producir para poder cubrir las necesidades de toda esta población. Entonces, pues la agricultura de lo que inició pues pequeña, hoy en día pues es gigantesca y a ese proceso se le llama agricultura intensiva. Ahora, obviamente esta agricultura pues afecta a los ecosistemas producto de que justamente todos esos cultivos que se van a sembrar, ¿no? Pues ocupan los espacios naturales que anteriormente eran ocupados por otras especies vegetales, animales, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando se empiezan a utilizar pues estas áreas y se empiezan a sembrar, por ejemplo, un mismo producto, por ejemplo, puede ser trigo, al otro año también trigo, ¿qué pasa? Eso se le denomina monocultivos y esos monocultivos poco a poco van empobreciendo al suelo y haciendo que ese suelo tenga un proceso de regresión. ¿Y a qué nos referimos con una regresión? Pues así como, por ejemplo, nosotros los seres humanos pues crecemos, nos desarrollamos, ¿no es así? Podemos decir que evolucionamos, pues también los suelos desarrollan ese proceso de evolución, de lo que inicialmente, por ejemplo, era un suelo muy primario, rocoso, con el paso del tiempo, el sol, el viento, la lluvia, pues este suelo va produciendo un proceso de erosión. ¿Y qué es la erosión? La erosión es la formación justamente de los suelos en los cuales de lo que en un inicio pues un suelo todo rocoso, poco a poco se va desfragmentando y va pues transformándose en suelos ricos, fértiles, que justamente permiten la aparición de vegetación y múltiples seres vivos.
Pero nosotros al realizar pues esta explotación exagerada de estos suelos, como podemos ver en la imagen, pues podemos ver que este suelo se va a volver a un pasado, o sea, va a regresar a ser un suelo estéril, infértil, un suelo en el cual ya ni siquiera se va a poder producir correctamente ninguna especie vegetal, ¿no? Entonces, ahí justamente se estaría produciendo la denominada regresión, ¿sí? Pero bueno, en este caso estaríamos hablando pues de un fenómeno que está ocurriendo en lo que viene a ser un ecosistema terrestre, que justamente toda esta explotación de los ecosistemas ocurre en los ecosistemas terrestres, como podemos ver. Pero dicho sea de paso, también ocurren en lo que vienen a ser los ecosistemas acuáticos, que poco a poco ya vamos a ir viendo y vamos a ir notando justamente también los efectos que causa a nivel de los ecosistemas acuáticos. ¿Ya? Entonces, esta regresión se puede dar ya sea a nivel terrestre, a nivel acuático, según sea el bioma, ¿no? Ya sea terrestre o acuático. Entonces, lamentablemente, pues ese es el proceso que ocurre en lo que viene a ser la explotación de los ecosistemas. Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, a ver, ahora pasamos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de lo que vienen a ser los efectos de la explotación humana sobre los ecosistemas terrestres primero. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de lo que vienen a ser los ecosistemas terrestres, una de las formas más habituales en los cuales justamente nosotros vamos a deteriorar, ¿no? Y vamos a justamente producir una regresión en los suelos, pues va a ser a través, por ejemplo, de los monocultivos. Cuando hablamos de los monocultivos, estamos haciendo referencia a que en este tema de la agricultura, pues se siembra una sola especie vegetal. Como te decía, ¿no? Por ejemplo, se puede sembrar solamente papa todos los meses o bueno, todas las épocas del año en el que se pueda y no se cambia de cultivo, pues esto va a llegar a producir un empobrecimiento del suelo. Si todas las oportunidades del año que se puede sembrar, por ejemplo, trigo, igual todo, siempre solo se siembra trigo, ¿no? Igual va a empobrecer los suelos. A eso se le llaman monocultivos, porque siempre se siembra una misma especie vegetal. Imagínense, si todos los años, por ejemplo, aquí en Tarma, ¿no? Que se produce muchísimo el maíz, el choclo, todos los años en el mismo terreno siembras choclo, al otro año choclo, al otro año choclo, pues ahí se estaría produciendo el denominado monocultivo, en el cual justamente ese proceso está empobreciendo terriblemente lo que vienen a ser los suelos. Entonces no debería de ocurrir eso, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Según explica, ¿no? En lo que viene a ser el campo de la agronomía, pues se deben alternar los cultivos. Por ejemplo, un año se podría sembrar maíz, al otro año papa, al otro año, no sé, alverjitas, y así sucesivamente. De tal manera que en este terreno no se produzca solo un tipo de cultivo, no sea un monocultivo, mono unos, para hacerte recordar, ¿no? Sino que se vayan alternando distintos tipos de especies vegetales que justamente más bien ya no van a permitir un empobrecimiento del suelo. ¿Ya? Entonces ya sabemos qué es el monocultivo. La tala excesiva, por ejemplo. Miren, cómo quedan los terrenos después de hacer una tala excesiva, ¿no? Tristemente, pues van a quedar al descubierto. Por ejemplo, en nuestra Amazonía. Nuestra Amazonía pues tiene gran vegetación, ¿no? Y se explota mucho lo que viene a ser la madera y se produce esta tala excesiva. Pero hay un detalle. En la Amazonía los suelos son muy arcillosos. Cuando son arcillosos, pues retienen mucho la humedad. Cuando están cubiertos por las grandes especies vegetales que vienen a ser los árboles, pues eso es muy beneficioso, ya que produce mucha otra vegetación, mucha otra vida. Pero lamentablemente cuando se tala de manera indiscriminada, como se ve aquí en esta imagen,
el suelo al quedar descubierto por las inclemencias del sol se va a secar muy rápido y al secarse el material arcilloso se hace muy duro y al quedar muy duro pues se hace muy difícil de que ahora pueda volver a existir otro tipo de vegetación, quedándose este suelo ya estéril, infértil, sin la posibilidad de que pueda justamente volverse a generar nueva vegetación. Entonces, la tala excesiva también es una actividad terrible para lo que vienen a ser los ecosistemas terrestres, ¿no? Permitiendo justamente la pérdida de estos suelos fértiles que justamente ahora van a quedar desérticos, ¿no? Estériles, sin la capacidad de poder justamente generar nueva vegetación. Otro hecho que justamente también malogra mucho lo que vienen a ser los suelos, pues vienen a ser los incendios forestales, ¿no? Estos incendios consumen grandes extensiones de vegetación y al producirse pues este fenómeno, lamentablemente también estos suelos quedan infértiles, suelos sin la capacidad de poder volver a regenerarse, sin la capacidad de poder volver a generar especies vegetales y por ende las otras especies que vendrían a ser animales, ¿no? Como insectos y otros roedores y otros animales más grandes que deberían aparecer producto de la vegetación. ¿Ya? Luego, otro hecho que justamente también afecta mucho lo que vienen a ser los ecosistemas terrestres, pues viene a ser el pastoreo intensivo. Hablamos de la crianza de ganado, ya sea ovino, vacuno o cualquier otro tipo, que justamente al ser exagerado, como vemos aquí justamente, ¿no? Y ellos, pues estos animalitos viven en una sola zona, pues lamentablemente al estar continuamente pisando el suelo, ¿no? Uno, matan las especies vegetales, aparte de eso con sus patitas, pues al estar pisando continuamente, pues eh, van justamente deteriorando el suelo cuando justamente ese pastoreo es intensivo. Y ahí se produce también un empobrecimiento del suelo, ¿no? Al estar pisando continuamente, imagínense, es como una aplanadora que pasa por el suelo, lo endurece, lo endurece, lo endurece, lo endurece y hace mucho más difícil de que justamente pueda crecer vegetación, ¿no? Entonces, ahí vemos justamente que el pastoreo intensivo también es un hecho que afecta muchísimo a los ecosistemas terrestres, ¿no? Por otro lado, miren aquí esta imagen. Esta imagen pues se le denomina tajo abierto. Ese tajo abierto viene a ser pues un proceso de explotación minera en el cual pues se van obteniendo los minerales haciendo huecos sobre la superficie de las montañas. ¿Ves? Ahora, imagínense, aquí alrededor podemos ver una gran cantidad de vegetación, ¿no? Entonces este lugar aquí sería rico en vegetación y especies animales, especies vegetales, etcétera. Pero miren el lugar donde se ha producido la denominada explotación minera. Pues ahora es un suelo infértil, un suelo que lamentablemente, imagínense cómo queda a diferencia de la parte posterior. Un suelo que queda completamente deteriorado, ¿no? Con un aspecto muy triste, falto de vida, ¿no? Entonces, de esta manera, a través de la explotación minera, también estamos deteriorando los ecosistemas terrestres, ¿sí? Otra forma que justamente también permitiría el deterioro de los ecosistemas terrestres es cuando en la agricultura nosotros empezamos a utilizar gran cantidad de productos químicos. Productos químicos como por ejemplo los insecticidas y pesticidas, que muchas veces estos al ser usados de manera muy exagerada, muy excesiva, pues al echarlos a nuestras plantas hacemos de que justamente muchos de los que vienen a ser animales que controlan a las plagas, por ejemplo, los sapos, ¿no? Al consumir esos vegetales o al estar en medio de estos insecticidas también terminan pereciendo, se mueren. Y en sí ya no hay unos controladores naturales de las pestes. Y las plagas, en este caso, pues los insectos, ¿no? Empiezan a aumentar de manera exagerada porque ya no hay quienes se los vayan a comer, ¿cierto? ¿No? Y en sí, en vez de hacer un favor a nuestra producción,
¿no? Agrícola, más bien le estamos produciendo un daño terrible al equilibrio ecológico, ya que desaparecemos a estos exterminadores naturales de las plagas, como muchos insectos, como saltamontes y cuantos insectos más que a veces malogran lo que son las siembras, ¿no? Las siembras agrícolas. Entonces es por eso que también el exceso de este tipo de compuestos químicos como los pesticidas, como los insecticidas, no van a ser realmente beneficiosos en el tema de la agricultura, más bien todo lo contrario, van a ser perjudiciales. Y de esa manera también estamos alterando lo que vienen a ser los ecosistemas terrestres. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Muy bien. Entonces ahora pasamos a lo que viene a ser el efecto de la explotación humana, pero ahora sobre los ecosistemas acuáticos. ¿Ya? Dentro de ellos encontraríamos procesos como la eutrofización. Esa eutrofización, pues es un proceso en el cual cuando nosotros, por ejemplo, vertimos gran cantidad de material orgánico en el agua, ¿no? Pues este se va a descomponer y al descomponerse en realidad enriquece el agua de demasiados nutrientes y empiezan a aparecer un exceso de algas, por ejemplo. ¿Ve? Entonces esos nutrientes, por ejemplo, ¿no? Cuando caen desechos orgánicos, me refiero en este caso por decir restos de comida, ¿no? Y otro tipo de materiales orgánicos que se pueden descomponer fácilmente, al llegar al agua pues se van a descomponer y eso enriquece en grandes cantidades de nitrógeno, oxígeno al material acuoso, o sea, al agua. Y al producirse ese fenómeno, pues empiezan a aparecer grandes cantidades de especies vegetales. Entonces, de lo que antes podría ser un agua transparente, cristalina, pues ahora va a ser todo verdosa, ¿no? ¿Por qué? Por el exceso de aparición, por ejemplo, de algas. Pero estas algas no van a durar para siempre, tienen un ciclo de vida. Y estas, pues, al terminar su ciclo de vida, al ver las algas muertas, se van oxigenando, o perdón, se van almacenando en la parte inferior, ¿no? En el fondo, por ejemplo. Y al almacenarse en la parte del fondo, pues estas empiezan a entrar en un proceso de descomposición y al entrar en ese proceso de descomposición, pues van a producir pues olores fétidos, ¿no? O sea, olores feos, ¿no? Va a ser todo un proceso de que el agua pues que antes era toda cristalina y permitía la vida de muchas especies, ahora va a ser un agua estancada, un agua maloliente, un agua que realmente va a permitir la proliferación de estas algas, pero a la vez va a impedir la proliferación de otro tipo de especies como peces, ¿no? Y otras especies acuáticas que justamente se van a ver afectados por esta eutrofización. ¿Y cómo ocurre? Cuando se echan excesos de materiales orgánicos a las fuentes de agua, ¿no? Como ríos, lagos, etcétera. Se produce el proceso de la eutrofización. Luego, la pesca intensiva. Como podemos ver, miren aquí, imagínense esta gigantesca red, ¿no? Miren la inmensa cantidad de peces que está capturando, ¿no? Es una pesca intensiva. Cuando se hace una pesca intensiva, lamentablemente, las aguas de los océanos, que son ricas en fitoplancton, pues tienen gran cantidad de especies de peces, ¿no? Y justamente cuando esto se hace, ya la pesca se hace de una manera muy exagerada, por eso se le dice intensiva, a veces a los peces ya no se les deja regenerarse, o sea, ya no se les deja que se sigan reproduciendo. Y muchas veces se pueden acabar con esta especie de peces o inclusive, pues, ¿no? Al aprovechar en exceso de los peces, pues dejamos que el equilibrio ecológico que hay en los mares, pues desaparezca, ya que si es que hace falta una especie, como por ejemplo la que se podría estar pescando en este momento, de todas maneras rompe el equilibrio ecológico y altera los ecosistemas, en este caso de los océanos, ¿no? De los mares. Entonces, no es pues correcto que se haga una pesca intensiva. Debería de ser mucho más calmada. O sea, por ejemplo, se hace una pesca al año y luego dejar pues un largo tiempo para que de nuevo esta especie se vuelva a regenerar, se vuelva a reproducir y luego podamos volver a aprovechar.
Pero si se hace de manera intensiva, ¿no? Una y otra vez, inclusive podemos acabar con las especies de peces distintos que pueden vivir en las aguas tan ricas de vida de nuestros océanos, ¿no? De los océanos y mares del planeta. Otro sería la acuicultura intensiva. Cuando hablamos de la acuicultura, pues hablamos de que en este caso se forman criaderos de especies distintas de peces. Por ejemplo, acá vemos, miren, ve. Acá vemos, por ejemplo, lo que vendría a ser la crianza de trucha salmonada, por eso tienen ese color medio naranja, ¿ve? Pero ¿qué ocurre? A veces, al hacer estos criaderos, ocupamos el espacio natural de otras especies. Y al ocupar el espacio natural de otras especies y al introducir esta especie que vendría a ser esta trucha salmonada, pues estamos quitándoles el espacio de vida natural que podrían tener las otras especies y obviamente estamos afectando el ecosistema, por ejemplo, ya sea de un lago, de un río, ¿no? Donde justamente habitualmente se pues da este proceso de la acuicultura, que es el proceso de crianza de especies de peces que justamente sirven para la alimentación, ¿no? El problema no es que lo hagamos, en realidad pues estaría bien criar peces como truchas y todo eso, ¿no? Pero cuando lo hacemos de manera intensiva, o sea, queremos abarcar demasiado, ¿no? Lamentablemente pues alteramos los ecosistemas naturales y al realizarse ese proceso pues rompemos el famoso equilibrio ecológico y al romperse ese equilibrio ecológico se producen alteraciones en los ecosistemas y lamentablemente pues inclusive podemos llegar a hacer desaparecer distintos tipos de ecosistemas, ya sean terrestres como lo habíamos visto hace un momento o acuáticos como lo estamos viendo ahora. Entonces, esos son los efectos de la explotación humana ahora en los ecosistemas acuáticos. Ahora pasamos a hablar de un tema bastante terrible, ¿no? De la contaminación ambiental. Esta imagen que vemos acá refleja justamente ese hecho muy triste y lamentable para nuestro planeta. ¿Qué es la contaminación ambiental? Es la alteración desfavorable de nuestro entorno, principalmente como resultado de las actividades humanas. Imagínense nosotros al acumular y al desechar tanta basura, todo el proceso de contaminación que nosotros desarrollamos. No solamente contaminamos el suelo, sino también al descomponerse todos estos materiales, producen gases como el CO2, gases como el metano, que también van a alterar el aire, por ejemplo. E imagínense si llega al agua, todas las posibilidades de contaminación que generan nuestros desechos. La contaminación ambiental puede poner en riesgo la salud o el bienestar del mismo hombre, así como de la flora y fauna en general, y de los recursos renovables de uno o varios ecosistemas, inclusive de toda la Tierra, de todo nuestro planeta. Entonces, producto de nuestras propias acciones, producto de nuestra propia actividad, nos estamos poniendo en riesgo nosotros mismos, estamos poniendo en riesgo a los vegetales, a los animales de todo nuestro planeta, ¿no? Y todos los ecosistemas justamente que puedan existir en él, por el exceso de contaminación que producimos, como por ejemplo al contaminar los suelos con el exceso de residuos sólidos, o sea, de basura, ¿no? Como por ejemplo cuando los desagües de las grandes ciudades llegan pues a ríos, lagos, mares, produciendo la contaminación de las aguas. Cuando por ejemplo utilizamos pues demasiado lo que son los transportes motorizados, como los carros, motos, que producen vapores o gases contaminantes para nuestro aire, para nuestra atmósfera. Todas esas actividades humanas pues están produciendo la denominada contaminación ambiental, que en realidad están poniéndonos en riesgo a toda la humanidad y a todos los seres vivos que existen en nuestro planeta, así como sus ecosistemas. Las actividades del hombre sobre el medio ambiente que están ocasionando justamente la contaminación. Por ejemplo, dice que la contaminación atmosférica, ¿no?, por gases y partículas proceden de los combustibles industriales. Por ejemplo, el CO, monóxido de carbono, el CO2, dióxido de carbono,
y otros derivados sulfurosos, así como también el smog, etcétera, pues están produciendo dicha contaminación. ¿Y de dónde salen todos esos gases? Muchas veces de utilizar esos denominados combustibles industriales, como la gasolina, el petróleo, ¿no? Y otros más que justamente producen todos estos gases y contaminan mucho lo que viene a ser nuestra atmósfera. Sustancias como el CO2, dióxido de carbono, los óxidos nitrosos, los aerosoles que están vinculados a los problemas del agotamiento de la capa del ozono, ¿no? Del ozono atmosférico, y también producen cambios climáticos como el famoso efecto invernadero, en el cual la Tierra se está calentando poco a poco y se están derritiendo tanto el polo norte como el polo sur, ¿no? Y eso va a producir pues el aumento del volumen de agua en los mares y obviamente poco a poco puede inclusive llegar a producir la inundación de muchas zonas de nuestro planeta, inclusive de grandes ciudades que tienen gran cantidad de población. Otra actividad humana que produce contaminación, pues son la contaminación de las aguas marinas y continentales. Cuando hablamos de aguas marinas, obviamente de los mares y océanos. Y cuando hablamos de aguas continentales, hacemos referencia de las aguas que se encuentran en el interior de nuestros continentes, como los ríos, lagos, lagunas, etcétera. ¿Correcto? Entonces dice la contaminación de las aguas marinas y continentales por vertidos de todo tipo, como los relaves mineros, que son justamente, en este caso, desechos de la actividad de la minería, ¿no? Petróleo, justamente muchas veces al explotar y al tratar de sacar el petróleo de sus fuentes naturales, se producen los famosos derrames de petróleo que realmente contaminan y matan a muchas especies, ¿no? Las aguas hervidas que vendrían a ser justamente los desagües, ¿no? El uso del mercurio, que justamente es un elemento químico que altera mucho los ecosistemas y es altamente venenoso, ¿no? Y otros productos industriales, al echarlos a las aguas marinas y continentales, pues estamos produciendo un terrible proceso de contaminación de nuestras aguas. Otra actividad humana que justamente también produce mucha contaminación es por el uso justamente de los pesticidas que ya habíamos hablado, ¿no? Estos pesticidas que son organoclorados, o sea, contienen cloro en su composición, envenenan a la cadena trófica y se acumulan en el tejido adiposo de los animales. O sea, de que, por ejemplo, pueden envenenar a los insectos y cuando, por ejemplo, los animalitos que se comen a los insectos como ranas, ¿no? Salamandras y otro tipo de especies, se comen a estos, pues se envenenan también, mueren y pues deterioran todo lo que es la cadena alimenticia o cadena trófica, no rompiendo el equilibrio ecológico y produciendo pues una terrible contaminación a los suelos e inclusive pues a los animales que se puedan alimentar de este tipo de alimentos vegetales, incluidos nosotros, que cuando consumimos, por ejemplo, productos donde se han utilizado muchos de estos pesticidas, insecticidas y demás, pues los alimentos quedan con residuos de estos compuestos químicos y a la larga también poco a poco nosotros nos estamos envenenando al consumir los alimentos que han sido tratados con este tipo de compuestos químicos. Otra forma de contaminación que producimos al medio ambiente nosotros los seres humanos son las lluvias ácidas que amenazan la vida de los bosques debido al incremento de SO2, que en este caso se denomina óxido sulfuroso. Esos óxidos sulfurosos justamente pues llegan a la atmósfera y producen lluvias que no son normales, o sea, esta agua que cae está ácida y al estar ácida mata muchas veces a las especies vegetales y otro tipo de especies que justamente puedan ser afectados por estas lluvias, ¿no? Entonces no se debe de utilizar pues estos óxidos de azufre que justamente van a generar este tipo de lluvias sulfurosas. ¿Y dónde se producen habitualmente este tipo de óxidos de azufre? Habitualmente, muchas veces, en lo que viene a ser las actividades mineras, por ejemplo. Muy cerca acá, ¿no? Tenemos la ciudad de La Oroya, en la que justamente antes había pues una planta metalúrgica,
donde todos los minerales que se obtienen de las minas de a nuestro alrededor eran llevados pues a la Oroya y ahí justamente se producía pues el refinamiento de todos esos minerales. Y en estos procesos pues se liberaban a la atmósfera, por ejemplo, estos óxidos de azufre que al entrar en contacto con la humedad de nuestra atmósfera se transforman en ácidos como el ácido sulfúrico y pues producen lluvias bastante ácidas. Y justamente si tú, por ejemplo, alguna vez has tenido la oportunidad de poder ir por esta zona, vas a ver que sus cerros de alrededor de estas plantas que justamente realizan esta tarea, pues están completamente sin vida, ¿no? Sin vegetación, justamente producto de todos estos fenómenos que ocurren debido al exceso de uso de este tipo o la liberación de este tipo de sustancias como el óxido de azufre. Otra actividad que también altera mucho los ecosistemas, pues viene a ser la deforestación de amplias zonas del planeta, entre ellos de nuestra Amazonía, que es uno de los pulmones del planeta. Las plantas absorben el CO2, dióxido de carbono, que aquí vemos, ¿ve? El CO2, para poder realizar su proceso de fotosíntesis. Y cuando absorben el CO2, muchas veces en ese proceso de fotosíntesis, expulsan también lo que viene a ser oxígeno. Oxígeno que enriquece nuestra atmósfera y nos sirve a nosotros para poder respirar. Pero cuando nosotros vamos talando las inmensas extensiones vegetales, ¿no? De los bosques, por ejemplo, de nuestra Amazonía, pues al exterminar estas plantas, pues va a haber cada vez menos plantas que puedan absorber este gas contaminante que es el CO2 y al mismo tiempo que nos produzcan oxígeno. Entonces, justamente por eso les decimos que son pulmones del planeta, porque nos permiten a nosotros absorber gases contaminantes como el CO2 y liberar gases muy beneficiosos como el oxígeno, que es fundamental para nuestra propia respiración. Entonces, el deforestar, ¿no? El exterminar con estas extensiones de bosques, pues es algo de lo peor que podemos hacer y de lo que seguramente en un futuro nos vamos a arrepentir muchísimo como seres humanos y que justamente nosotros somos los encargados a cambiar esa realidad, ¿cierto? Entonces ya en algún momento espero que ustedes puedan sembrar sus árboles, ¿no? En alguna parte, por ejemplo, de aquí de nuestro hermoso valle de Tarma, nuestro pequeño valle de Tarma, y que podamos justamente más bien contrarrestar estos efectos de la deforestación. La desertización y erosión de los suelos como resultado de las políticas inadecuadas y torpes de la explotación agraria. Ya habíamos visto que justamente el exceso de lo que viene a ser pues la explotación de los suelos y los famosos monocultivos empobrecen mucho los suelos, dejándolos desérticos, o sea, suelos estériles sin la capacidad de poder producir nuevas especies vegetales, ¿no? Entonces, eso también es una actividad muy terrible que no deberíamos estar realizando. Por ejemplo, lamentablemente aquí en Tarma, en uno de nuestros distritos que viene a ser Huasahuasi, se produce mucho lo que viene a ser los monocultivos y estamos haciendo referencia de lo que viene a ser la papa, ¿no? Nosotros todos sabemos pues que Huasahuasi es una zona papera por excelencia, producen grandes cantidades de papa en todo el año, pero el gran problema es que al serse este tipo de producción única de papa, estaríamos incurriendo, cayendo en lo que vienen a ser los monocultivos. Y al producirse esos monocultivos, pues empobrecemos los suelos, los vamos a desertificar, o sea, ya van a ser suelos pobres, suelos con pocos nutrientes, sin capacidad de poder producir nueva vegetación. Entonces, ahí pues deberían haber mayor cuidado en lo que viene a ser este tipo de explotación de los suelos. Otro, la emisión de partículas radiactivas debido a los subproductos de la industria nuclear. Como nosotros comprenderemos, hay pues muchas sustancias radioactivas en nuestro planeta y que muchas veces son utilizadas para poder producir energía en plantas nucleares. A ver, aquí hay algo que sí alto que ustedes más o menos deben de captar. Seguramente ustedes deben haber visto dibujos animados como por ejemplo Los Simpsons, ¿cierto? Este señor Homero Simpson, ¿dónde trabaja?
pues trabaja en una planta nuclear que produce, por ejemplo, energía eléctrica. Y no sé, obviamente ustedes deben ver seguramente y han visto pues que hay materiales, ¿no? Por ejemplo, no sé, creo que en el inicio de lo que vienen a ser estas caricaturas, pues que este señor se lleva pues un metal todo verdoso, no medio brillante, ¿no? Que justamente representan pues estos materiales radioactivos como el uranio, el plutonio, que son algunos de los elementos químicos que se utilizan en estas plantas nucleares. Al ser radioactivos, o sea, emiten una radiación que pueden alterar inclusive a los seres vivos también, produciendo procesos de mutación, ¿no? Y contaminándonos de radioactividad. Entonces, estos materiales no son un juego, tienen que ser utilizados, ¿no? Con una gran responsabilidad y con un gran cuidado para evitar que la radiación que tienen estos elementos químicos como el uranio, el plutonio, pues contaminen a los seres vivos como nosotros mismos, seres humanos, y a seres vivos como animales, inclusive vegetales. ¿Ves? Entonces, esas partículas radioactivas que emiten estos elementos radioactivos son bastante peligrosos y contaminan mucho nuestro medio ambiente. ¿Ven? Otro, la contaminación por el uso indiscriminado de detergentes. Cuando utilizamos exceso de detergentes, por ejemplo, ¿no? Lavamos con ayudín nuestros platos, nuestros trastes, nuestra ropa y todo eso a dónde llega para al desagüe, ¿sí o no? Y del desagüe habitualmente muchas veces llega a los ríos, ¿no? Y lamentablemente todos estos detergentes van a acelerar lo que hace un rato habíamos mencionado, la eutrofización, ¿no? Que es justamente que estas aguas de lo que son cristalinas, limpias, se van a volver aguas verdosas, contaminadas, pestilentes, ¿no? Y que justamente van a desaparecer muchas de las especies, ya sean de peces, otras especies inclusive vegetales que habían en estas aguas continentales. Cuando no te olvides, cuando hablamos de aguas continentales, hablamos de ríos, lagos, lagunas, etcétera. ¿Ya? Entonces, esas serían algunas de estas actividades terribles que estamos desarrollando los seres humanos y que están ocasionando pues una terrible contaminación de nuestro medio ambiente. Las principales fuentes de contaminación, por ejemplo, los centros industriales, ¿no? Que producen gases, ¿no? Como el CO2, que producen residuos, ¿no? Que muchas veces se vierten al agua, ¿no? Y desechos que se vierten al suelo, que justamente producen contaminación. Los centros mineros, la explotación del petróleo, los desperdicios domésticos, o sea, la basura, ¿no? Los vehículos motorizados cuando los utilizamos en exceso, el carro, la moto, etcétera, ¿no? Inclusive las armas de guerra, por ejemplo, estas bombas nucleares, ¿no? Que son armas de última tecnología, pero que lamentablemente si se utilizan, contaminarían terriblemente con radioactividad, ¿no? Los medios naturales, ¿no? Nuestros ecosistemas. Los efectos de la contaminación ambiental, ahí está el deterioro de los recursos naturales, ¿no? Podemos nosotros afectar a la flora, la vegetación y la fauna, los animales. La reducción de las posibilidades de vida en los medios aéreos, terrestres y acuáticos. La reducción del espacio vital, o sea, el espacio de vida, ¿no? El aumento de las enfermedades, la proliferación de los microorganismos e inclusive aparecen con la contaminación muchas enfermedades infectocontagiosas. Acá vemos una imagen que nos señala los diferentes tipos de contaminación. Miren los desagües que contaminan las aguas. ¿Ve? Acá están las famosas lluvias ácidas de las cuales habíamos hablado hace un rato. Las industrias con todos sus desechos, ¿ve? Contaminan el aire, contaminan el agua, los suelos, etcétera, ¿no? Deterioramos, miren, las industrias con lo que viene a ser la emisión de sus gases, deteriora nuestra capa de ozono que nos protege de la radiación del sol muchas veces, ¿no? Y nos deja desprotegidos. Contaminación acústica, inclusive, imagínense los que viven cerca al aeropuerto todo el día escuchando el sonido de los motores de los aviones, qué fastidioso. A eso se le llama contaminación acústica.
O si vivirías, por ejemplo, en una ciudad muy grande, donde hay mucho tráfico, donde todos los carros están tocando la bocina, ti, 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 ti. Eso también es una contaminación, produce estrés en las personas. Cuando vertimos la basura, contaminación de los suelos, ¿no? La contaminación radioactiva, ¿ves? La contaminación cuando utilizamos los vehículos motorizados y estos emiten gases como el CO2 y contaminan el aire, ¿ven? Tantos tipos diferentes de contaminación. La basura. ¿A dónde va a ir a parar toda esta basura? A los rellenos sanitarios y justamente se contaminan pues los suelos, ¿no? Como habíamos visto en la primera imagen de nuestras diapositivas. ¿Qué son los residuos sólidos? Justamente, ve, de la basura. Dice que en cualquier objeto o material que resulta del desarrollo de un proceso o actividad y que es desechado por quien lo genera. ¿Qué son entonces? En pocas palabras, esos residuos sólidos son la basura, ¿no? Los residuos sólidos que normalmente son generados como el cartón, el papel, desechos de comida, de jardín, vidrios, metales, plásticos, entre otros, ¿ves? Entonces esos residuos sólidos son la famosa basura que todos nosotros estamos acumulando. Se pueden clasificar en dos tipos estos residuos sólidos, en residuos biodegradables, que son aquellos que la misma naturaleza los va a descomponer, como los restos de comida, ¿no? El papel y el cartón, pero dicho sea de paso, tanto el papel y el cartón son biodegradables, pero un poquito más lento, demora un poquito más lento su descomposición por el mismo medio ambiente, ¿ya? Entonces, cambio los restos de comida, ¿no? Como por ejemplo cáscaras, ¿no? Desechos de la comida más fáciles de poder justamente desechar y ser degradables. Inclusive muchas veces estos restos pueden enriquecer los suelos. Residuos no biodegradables son aquellos que la naturaleza no puede degradar, como por ejemplo los plásticos, vidrios, metales, que la mayoría de todos estos materiales se absorben después de muchísimo tiempo, no por factores climáticos. Algunos inclusive pueden permanecer cientos de años. Por ejemplo, dice que una botella de vidrio, de plástico puede demorar más de 300 años en descomponerse. Los vidrios, más de 1000 años, imagínense. Entonces son altamente contaminantes. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con ellos? Pues ahora vamos a ver qué se debería hacer con este tipo de materiales. ¿De acuerdo? Y justamente la solución a todos estos problemas de contaminación los encontramos acá, en las 3 R's. ¿No? ¿Qué son las 3 R's? Acá está. Reduce, recicla, reutiliza, que son algunas de las medidas que nosotros debemos utilizar para poder justamente evitar, ¿no?, producir tanta alteración en nuestros ecosistemas y tanta contaminación del medio ambiente. Empezamos por recicla. ¿Qué es recicla? Recoger o tratar los desechos para obtener nuevos productos. Cuando hablamos de reciclar, hablamos pues de recuperar distintos tipos de materiales que habitualmente solemos desechar, pero en este caso los podemos, por ejemplo, reutilizar. Por ejemplo, guardamos las botellas plásticas para poder utilizarlas en adornos, poder utilizarlas en hacer otras cosas muy beneficiosas para cada uno de nosotros. O caso contrario, pues se pueden utilizar, los vendes a los recicladores y ellos los venden a las grandes fábricas para que otra vez con esos plásticos se puedan fabricar otros plásticos que nuevamente puedan ser utilizables. Y ya no se tenga que estar produciendo más plásticos, sino ya de lo que existe se transformen en nuevos productos. O el papel, por ejemplo, ¿no? La industria del papel, pues es una de las grandes industrias que producen deforestación, porque para poder fabricar el papel se utiliza como base la madera. Entonces, todos los papeles que nosotros utilizamos, quieran o no, están viniendo de los árboles. Entonces, es mucho mejor reciclar los papeles, no juntarlos, no los vendemos a los recicladores y estos papeles los venden a las fábricas para que en vez de que estén cortando nuevos árboles, se produzcan papeles reciclados que los podemos volver a utilizar. ¿Ven? Muchas veces, no sé si ustedes han visto, pues hay agenditas, ¿no? Y otro tipo de productos que justamente ahí nos indican, ¿no? Hecho con papel reciclado. Y esos productos más bien deberíamos utilizarlo porque si es reciclado, entonces produce menos contaminación. Entonces el reciclaje es muy beneficioso. Nos evita seguir
acumulando pues este tipo de materiales que están justamente contaminando nuestro medio ambiente. Otro, dice, reduce. Evita todo aquello que genere desperdicios innecesarios. Hoy en día de verdad es terrible, ¿no? Casi todo viene con empaque y habitualmente, por ejemplo, viene con empaque y encima nos los ponen en una bolsa más para poder llevárnoslos. Por ejemplo, habitualmente nosotros todos los días vamos a la tienda a comprar nuestro pancito y todos los días pedimos una bolsa de plástico nueva, ¿no? Y estamos ahí que acumulamos y acumulamos nuestras bolsas de plástico. En vez de poder estar acumulando estas bolsas de plástico, deberíamos de reducir el uso de estas bolsas de plástico, por ejemplo, utilizando nuestra bolsita de tela, ¿no? En el cual vas a ir todos los días, lo vas a utilizar un día, otro día, el otro día, y si ya está sucio, lo lavas y lo puedes volver y seguir utilizando, ¿cierto? Y ahí estaríamos reduciendo, por ejemplo, el uso de los plásticos, ¿ves? Y así como en este caso, por ejemplo, es triste, ¿no? Muchos supermercados, por ejemplo, ya estaba pasando esto, ¿no? Te vendían, por ejemplo, la fruta inclusive ya está peladita. Pero en vez de, por ejemplo, el plátano que estaba ya peladito, estaba puesto en un tupper y con una bolsa de plástico. ¿Qué necesidad? ¿Cierto? Qué mejor que comerte pues el plátano pelándolo de su cascarita mucho más fresco, ¿no? Y así como el plátano, pues habían uvas, que la mandarina, que otra cosa. Entonces eso pues genera el uso innecesario de muchas otras sustancias contaminantes como los plásticos, el tecnopor, etcétera. Entonces, justamente nosotros debemos evitar comprar pues esos productos que tienen empaques innecesarios y tenemos que reducir pues el uso de todas esas sustancias, ¿no? Por ejemplo, hasta antes de que ocurra todo esto de la pandemia ya estaba prohibido que los centros comerciales y las tiendas te den bolsas plásticas, ¿cierto? ¿No? Pero hoy en día, pues producto de todo esto, también ahora vamos a aumentar considerablemente con los famosos deliveries, que todo ahora te van a traer. ¿No quieres comer, por ejemplo, un pollito a la brasa? Ah, te traen tu comida pues en el tupper de Tecnopor, en plásticos, etcétera. Entonces eso deberíamos nosotros reducirlo más bien, ¿correcto? Entonces eso va a ayudar mucho al medio ambiente, el reduce. Y el reutiliza. Aprovecha pues los residuos o desechos para fabricar otras cosas o bien darles otro uso. Por ejemplo, ¿no? Yo he visto pues muchos productos muy novedosos, productos muy bonitos que se pueden hacer con desechos, ¿no? Por ejemplo, se pueden utilizar las tapitas de las botellas, se hacen muchas manualidades, adornos, etcétera. Con las mismas botellas plásticas se pueden fabricar una infinidad de recipientes, maceteritos, ¿no? Se les puede dar pues, se les puede adornar y utilizar muy bien, ¿no? Entonces ahí reutiliza, te das cuenta, ¿no? Por ejemplo, los que tienen carro, ¿no? Las llantas. Muchas veces estas llantas yo he visto que las apilonan, los hacen así como una especie de maceteros, ¿no? Se le puede dar de repente color pintándolas y se pueden hacer adornos muy bonitos de jardín. Tantas cosas que se pueden hacer con estas cosas que habitualmente se desechan. En vez de desecharlas, mejor deberíamos reutilizarlas. Y así estaríamos evitando, pues, justamente al reutilizarla, tener que consumir y producir otros productos innecesarios que justamente están produciendo contaminación. Como podemos ver, entre los tres se relaciona. ¿Ve? Si reciclas, reduces y si reutilizas, estás reciclando y se están relacionando los tres procesos que justamente son capaces de ayudar muchísimo a nuestro medio ambiente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, de esta forma hemos terminado con la clase. Ahora pasamos a lo que viene a ser el desarrollo de nuestra práctica. ¿Correcto? A ver, 1. A las costumbres de sembrar una sola especie vegetal se conoce como monocultivo, alternativa D. ¿Ya? Acción del hombre sobre las aguas dulces que tiene un carácter de contaminación. En este caso, pues, cuando echamos, por ejemplo, residuos orgánicos, decíamos, ¿no? Entonces, contaminación orgánica, que produce la famosa eutrofización. Ya, alternativa D. 3. Relaciones respecto con la contaminación. A ver. Explosiones atómicas. Esa es contaminación radioactiva. La D va acá arribita.
Basura doméstica, contaminación terrestre, la C va por aquí. Contaminación en fábricas y de los vehículos motorizados, contaminación aérea, la A va en el tercer casillero. Derrame de petróleo en el mar, contaminación acuática, la B. Entonces sería D, ¿sí? C, A y B. ¿Correcto? Ya está. Bueno, el 4 lo vemos luego. Pasamos al 7. Ordene respecto a la explotación de los ecosistemas acuáticos. A ver, vertedero, lago oligotrófico, lago eutrófico, lago mesotrófico. En este caso, pues, ¿cómo vamos a ordenarlo? Primero es un lago eutrófico, o sea, cuando está limpio todavía. ¿Ya? ¿De acuerdo? Luego es un lago mesotrófico, cuando ya está empezando a tener desechos. Luego lago oligotrófico, cuando ya está medio así contaminado. Y finalmente se convierte en un vertedero cuando ya está completamente contaminado. Entonces ese sería el orden, ¿ya? Eutrófico, mesotrófico, oligotrófico y vertedero. Ya así lo vas a rellenar tú. Marque verdadero y falso según corresponda. El efecto invernadero está vinculado con la contaminación aérea, verdad, porque se produce por los gases como el CO2 que liberan los carros, por ejemplo. ¿Ve? La lluvia ácida se produce por incremento de CO2 en la atmósfera. No, el CO2 no produce la lluvia ácida. El que produce la lluvia ácida es el SO2, se llama óxidos de azufre. Entonces acá sería falso. Escriba 4 ejemplos de materiales que puedan reciclar. En este caso ya lo que tú creas, ¿no? Puede ser papeles, botellas de plástico y a ver 2 más que tú vayas a poner, que puedas reciclar. Clasifique los residuos, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar? Hay clasificación entonces. Residuos biodegradables, como los restos de comida, cáscaras, huesitos, etcétera, que son justamente biodegradables, o sea, la naturaleza misma lo descompone. Y los residuos no biodegradables, ¿no? Como el papel, como el vidrio, el plástico, etcétera, ¿ves? Entonces, esa sería la clasificación. Las 3 R's. A ver, ¿cuáles son las 3 R's, chicos? ¿No? Recicla, reduce, reutiliza, ¿no? Ya está, entonces ya completas las 3 R's. En un campo de trigo, la diversidad es, cuando hablamos de un campo de trigo, pues solamente hay una especie, que sería el trigo. Entonces, ¿es abundante? Falso. Considerable tampoco. ¿Cómo sería? Nula, ya que solo hay una sola especie. Cuando te dicen diversidad, estás hablando de varias, ¿cierto? Entonces, en un campo de trigo, la biodiversidad es nula. Encuentra las palabras relacionadas con el tema de reciclaje. Muy bien, eso sí, para que tú te entretengas, me lo vas a desarrollar. Ya me vas buscando palabras que se van a relacionar con el reciclaje. Por ejemplo, mira acá tengo vidrio, ¿no? El vidrio también se recicla, por ejemplo, ¿ves? Ya, entonces tú lo vas a desarrollar. Listo. Pasamos a la siguiente. A ver, no es una fuente de comunicación. No es una fuente de contaminación, debería de ser, chicos, acá, ¿ya? No comunicación, sino de contaminación. Por favor, chicos, lo corrigen si fueran tan amables. No es una fuente de contaminación. Los centros industriales contaminan, centros mineros contaminan, armas de guerra contaminan, ¿no? Vehículos motorizados contaminan. Lo que no sería pues una fuente de contaminación serían las enfermedades. Las enfermedades más bien son el efecto de estas fuentes de contaminación, ¿no? Entonces, alternativa D. Es un efecto de la contaminación ambiental. Centros mineros, armas de guerra, deterioro de los recursos naturales, explotación de petróleo, desperdicios domésticos. ¿Cuál es el efecto? El deterioro de los recursos naturales. Alternativa C. No es un efecto de la explotación del ecosistema terrestre. No es un efecto de la explotación del ecosistema terrestre, dice. Emisión de gases tóxicos, práctica de monocultivos,
basura doméstica, incendios y tala excesiva, erosión eólica. ¿Cuál de todos no sería un efecto de la explotación del ecosistema terrestre? A ver, emisión de gases, práctica de monocultivos, basura doméstica, incendios, tala, erosión eólica. Todos, práctica de monocultivos, contamina el suelo. Basura, suelo. Incendios y tala excesiva, suelo. La erosión eólica, o sea, la erosión de los suelos por el aire, suelo. El único que no es del suelo, sino del aire, sería la emisión de gases tóxicos. Alternativa A. Tipos de materiales que se pueden reciclar. Cartón, vidrio, plástico, periódico, todas, ¿cierto? Todas podemos reciclar. Menciona los beneficios de reciclar. Muy bien, en este caso, como es para rellenar y obviamente ya hemos explicado todo lo que es el reciclaje, entonces tú me vas a poner de tus ideas propias qué beneficios genera reciclar. Y eso ya son tus ideas propias, por favor, que tú lo vas a rellenar. ¿Ya? Y la 16, ¿qué es la eutrofización? La eutrofización, pues, es un proceso de contaminación de las aguas donde, pues, estas se van a transformar de aguas limpias, puras, en aguas pestilentes, estancadas, con exceso de algas, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir de la eutrofización? Pues es el aumento excesivo de material orgánico en las aguas continentales. Cuando te digo aguas continentales, estaríamos hablando de aguas de los ríos, lagos, ¿no? Entonces, de nuevo, despacio y con calma para que lo puedas escribir. ¿Qué es la eutrofización? El exceso, no, perdón, ya, ahora sí, el aumento excesivo de materiales orgánicos en las aguas continentales. Ya sabes cuáles son aguas continentales. ¿Ya? Entonces, ese exceso de material orgánico es lo que produce el proceso de la eutrofización. Muy bien, chicos, hemos terminado. Les agradezco por su atención. El día de hoy nos vemos pues en el apoyo académico. Mencionarles que en este caso la tarea es que hagas tú la autoevaluación y por favor en los cuadernos me van a hacer un resumen del tema que se ha desarrollado el día de hoy, pero para que no se te haga tan laborioso y extenso, pues lo puedes hacer en forma de un organizador, un mapa conceptual, un mapa mental, ¿no? O lo que tú prefieras, de tal manera de que no se te haga tan extenso el pasar a tu cuadernito la clase del día de hoy. ¿Correcto? Entonces no te olvides, tarea, la autoevaluación y hacer un organizador de la clase que hemos tratado el día de hoy en tu cuadernito. Muy bien, ahora sí me despido, nos vemos en la tarde. Cuídense mucho, chicos.